¿Cuántas veces te encuentras usando la oración solo como ritual? Quiero que lo pienses un momento. Recientemente, estaba en una oración de intercesión, cuando vi a un fiel entre nosotros, triste y desolado, sosteniendo su rosario. Lo que parecía un objeto de fe en sus manos se convirtió en un amuleto de la suerte, como si tuviera algún poder mágico. Miró ese rosario, esperando respuestas y milagros que nunca llegaron, como si la simple repetición de oraciones fuera suficiente para cambiar su vida. Esa escena me conmovió profundamente y, como siervo de Dios, comprendí que era mi deber enfrentar esta práctica errónea que se ha infiltrado en la vida de muchos. Nunca deberías usar el rosario de esta manera. Estos son los llantos de mi corazón. El rosario, hermanos y hermanas, no es un objeto de buena suerte. Es un instrumento de oración. La oración debe ser algo que nace de lo más profundo de nuestro ser, un grito ferviente. La palabra en Santiago 5:16 nos dice: la oración de los justos es poderosa y eficaz. Esto significa que cuando oramos sinceramente, nuestras palabras tienen peso y relevancia ante Dios. Pero si sigues usando el rosario solo como objeto decorativo o como ritual mecánico, entonces este es el camino que conducirá a la frustración y la impotencia espiritual. Sé que muchos crecimos escuchando que la oración es una parte importante de nuestra fe, pero ¿cuántas veces dejamos que se convierta en mera repetición? El Señor nos llama a algo más profundo, algo más real. De hecho, la oración debería ser una conversación, un diálogo abierto con nuestro Creador. Cuando miramos las Escrituras, vemos que los grandes hombres y mujeres de Dios no solo repetían fórmulas, sino que buscaban a Dios con un corazón sincero. Clamaron, lloraron y se arrepintieron. Y eso me lleva a hacerte una pregunta directa. ¿Te has vuelto complaciente a lo largo de tu vida de fe? ¿Te aferras a rituales que ya no tocan tu corazón? Quizá te encuentres en un lugar donde te sientes atrapado, esperando respuestas que nunca parecen llegar. Te cuesta memorizar oraciones, pero tu corazón está lejos. Hermanos míos, el Señor no busca solo palabras, busca una relación genuina y verdadera. Si no te has dado cuenta, la oración no se trata de la cantidad de palabras que dices, sino de la calidad de tu intención. El Señor quiere un corazón humilde, un corazón que clame. No podemos tratar nuestro contacto con Dios como un intercambio comercial, como si simplemente repetir ciertas frases garantizara bendición o milagro. Si miras a tu alrededor, encontrarás muchos que, como este creyente que mencioné, se aferran a amuletos de fe. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Dónde está nuestro corazón en este proceso? No podemos simplemente dejarnos llevar por la corriente de la superficialidad. Es hora de despertar. Es hora de entender que el verdadero poder no está en los objetos, sino en una relación auténtica. Así que, detente y cuestiona tu práctica. ¿Es la oración solo una rutina en tu vida? ¿O realmente buscas la presencia de Dios? Lo que queremos es un grito de corazones, no un eco vacío. En la vida cristiana debemos confrontar nuestros hábitos y evaluar en qué confiamos. El mundo está lleno de distracciones y a menudo nos acomodamos en nuestra zona de confort espiritual. Es una invitación para que todos reexaminemos nuestras motivaciones e intenciones. Así que, si te has identificado con los fieles que llevan su rosario como amuleto, te clamo. Es hora de buscar una nueva comprensión. Nunca uses el rosario de esta manera. Busquemos juntos el rostro del Señor, buscando una oración genuina que realmente toque el cielo. Es hora de despertar, de elevarse por encima de lo superficial y de entrar en una manifestación del verdadero poder de Dios a través de la oración. Al reflexionar sobre la verdadera esencia de la oración, es fundamental que hagamos un diagnóstico de lo que ocurre en nuestro corazón. ¿Qué ocurre cuando usamos el rosario simplemente como amuleto o ritual? ¿Qué revela esto sobre nuestra vida espiritual? Cuando usamos el rosario de forma incorrecta, a menudo sustituimos la verdad por superficialidad. Y quiero que entiendas la gravedad de eso. La Biblia nos enseña, en Mateo 6:7, que al orar no uséis muchas palabras, como hacen los paganos, porque creen que hablando mucho serán escuchados. Aquí, Jesús desafía directamente la forma en que nos comunicamos con Dios. La oración no debe ser una repetición mecánica, debe venir de dentro. En él debe haber sinceridad, deseo y la entrega de nuestras almas al Señor. Pero, ¿qué hacemos muchos de nosotros? Convertimos la oración en una lista de deseos, una canción de repetición sin valor emocional. La profundidad de la fe se pierde en medio del ritualismo.
¿Alguna vez te has parado a pensar que, quizás, en tu propia vida, tú estás haciendo lo mismo? Tenemos que reconocer y afrontar esto. Si te sientes atrapado en una rutina, luchando por memorizar oraciones, pero tu corazón está lejos de Dios, es hora de detenerte y reflexionar. ¿Eres realmente vigilante en tu fe o solo sigues los rituales? Hermanos míos, muchos de nosotros hemos pasado por momentos de dolor, desesperación y necesidad de ayuda, pero cuando esa ayuda se ofrece en oración, participamos en ella con palabras vacías, como máquinas repitiendo un mantra. El Señor desea algo más que eso. Anhela una relación viva que desafíe nuestras emociones, invitándonos a entregarnos por completo a Él. Sufres en silencio, pero ignoras la importancia de esta verdadera conexión. El Señor desea ver en nosotros un corazón arrepentido y roto. Salmo 51:17. Esto no es solo un verso bonito, es una realidad que debe vivirse a diario. De este modo, os pido que examinéis vuestra propia vida. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Te aferras a tradiciones que hace tiempo que perdieron su significado? Pregúntate, ¿es mi oración un reflejo de mi corazón? ¿Qué es lo que realmente habita dentro de mí cuando me arrodillo para gritar? Necesitamos vigilancia espiritual. Cuando dejamos que la superficialidad entre en nuestras vidas, nos volvemos vulnerables al engaño del enemigo. Las Escrituras nos advierten en 1 Pedro 5:8 que debemos estar sobrios y vigilantes, porque el diablo nuestro adversario merodea como un león rugiente, buscando a quien devore. ¿Te das cuenta de la gravedad de esta advertencia? El enemigo aprovecha cada resquicio, cada momento en el que nos dejamos llevar por prácticas vacías. Se ríe de nuestras rutinas sin vida, porque sabe que no tienen poder. Por lo tanto, necesitamos despertar a esta realidad. Cuando hablamos de un rosario usado como amuleto, visualizamos el distanciamiento del propósito original de la oración. Necesitamos revisar la conexión que tenemos con Dios y con la oración. No es solo un ritual, es nuestra línea directa con el Padre. ¿Y qué deberíamos hacer para que esta línea no se obstruya? La respuesta es sencilla, pero requiere coraje y determinación. Necesitamos volver al arrepentimiento. Un corazón roto es lo que agrada a Dios. Reconocer que hemos fallado en nuestra oración es el primer paso hacia un camino de restauración. Así que te animo a que te abras a esta verdad. ¿Qué es lo que realmente busco en mi vida de oración? Si la respuesta es la búsqueda de un poder que no se encuentra en un objeto, sino en un Dios vivo y verdadero, entonces vas por buen camino. El rosario es una herramienta que puede usarse para enfocar nuestra oración, pero no deberíamos llevarlo como un ídolo. Cuando cuestionamos el significado de lo que estamos haciendo, nos damos cuenta de que la respuesta no está solo en repetir palabras, sino en clamar desde lo más profundo del alma. Y verás, cuando nos entregamos a Dios en oración, permitimos que el Espíritu Santo toque nuestro ser, transformándonos desde dentro hacia afuera. Este es un cambio poderoso, y es lo que anhelo ver en tu vida. Así que mira tu vida y pregúntate, ¿hay espacio para una relación verdadera con Dios? ¿De verdad anhelas conocerle más? La oración es un medio por el cual podemos buscar esta conexión. La oración es un puente de amor entre nosotros y el Padre. Al reconocer este camino, nuestra fe adquiere nueva fuerza y nos convertimos en agentes de cambio. Y a quienes han sentido un cansancio espiritual, que se han alejado de la comunión con Dios, les digo, es hora de volver. Es hora de dejar atrás la práctica vacía y empezar de nuevo con un nuevo entusiasmo. El Señor te espera, anhela oír tu voz, tu sincero clamor. No le agradan las oraciones mecánicas, se regocija al ver un corazón que se humilla, que busca reconocerle en todo. Piénsalo, ¿qué esperas lograr a través de la oración? ¿Qué te mueve para arrodillarte y clamar al Señor? La respuesta debe ir más allá de los deseos materiales. Debe reflejar un deseo profundo y sediento de estar más cerca de Él. Quiero desafiarte a profundizar más, no a conformarte con la superficie de tu fe, sino a sumergirte en una relación que desafíe tu zona de confort. Si te has identificado con estas palabras, si tu corazón clama por algo más que rituales vacíos, te insto. Busca el rostro del Señor. Deja de lado la superficialidad y sumérgete en la profundidad de la relación que Él quiere tener contigo. Nunca uses el rosario de esta manera. Podemos tener algo mucho más rico y genuino. Un corazón que clama, un corazón que busca y un corazón que se entrega totalmente al Señor. Al final,
que tus oraciones sean verdaderos reflejos de quién eres. Que cada palabra que salga de tu boca quede impregnada de la presencia de Dios y que, en cada momento, puedas sentir la profunda conexión que te une con el Padre. Esta es la verdadera oración, la que transforma, libera y conduce al crecimiento espiritual. No te conformes con llevar un rosario, sino que busca ser un niño que grita y no un simple repetidor de términos. Es hora de avanzar hacia el propósito que Dios ha establecido en tu vida. Amados, mientras seguimos explorando la profundidad de la oración, quiero que examinemos una relación aún más fundamental. La oración no es solo una práctica, es la voz de nuestra alma clamando al Creador. Y es en este grito donde reside la verdadera fuerza y esencia de nuestra relación con Dios. Cuando nos arrodillamos para orar, no estamos solo dirigiendo peticiones a un Dios lejano. No, estamos abriendo nuestro corazón ante aquel que nos creó, que nos conoce íntimamente y que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Jesús nos invita a orar, no como simples palabras para decir, sino como un diálogo de amor e intimidad. Él mismo nos enseñó a orar en Mateo 6:9. Por eso orarás así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al comenzar nuestras oraciones con el reconocimiento de la santidad de Dios, estamos poniendo en perspectiva nuestro lugar ante Él y la grandeza de su gracia. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que la oración debe venir de un lugar de vulnerabilidad. No podemos escondernos tras máscaras de fe. Más bien, necesitamos presentarnos a Dios tal y como realmente somos. Esto requiere valor. Un corazón humilde y roto es algo que Dios valora. No busca la perfección en nuestras palabras, sino la honestidad. En el Salmo 51:17, la palabra dice: Los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón triste y arrepentido, no despreciarás, oh Dios. Así que os animo, mientras rezáis, abrid vuestro corazón. No tengas miedo de volcar tus dudas, miedos, ansiedades en manos del Señor. Él es un Dios que escucha. Se agacha para escuchar su grito. Cuando nos acercamos a Él con verdadero corazón, tenemos la seguridad de que está ahí, listo para recibirnos con amor y compasión. Aún así, muchos de nosotros luchamos con la idea de que nuestras oraciones son poderosas. Sin duda, hay momentos en los que nos sentimos desanimados y pensamos que nuestras palabras simplemente se pierden en el aire. Sin embargo, debemos recordar que la oración es un arma poderosa en nuestra lucha contra el mal. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo nos enseña que las armas que usamos no son carnales, sino poderosas a través de Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando oramos, expulsamos lo que es falso y combatimos las mentiras que el enemigo nos pone ante Dios. Cada oración es un grito de fe que puede cambiar el curso de nuestras vidas. No puedo evitar reflexionar sobre la historia de Elías, que en 1 Reyes 18 se enfrentó a los profetas de Baal. Rezó por lluvia en tiempos de sequía, y su oración fue escuchada, no porque su oración estuviera llena de palabras elegantes, sino porque rezaba con fe. Elías sabía que Dios escuchaba su voz y, lo más importante, que su oración estaba en línea con el plan de Dios. Esa fue la oración que hizo que cayera la lluvia, y no solo eso, sino que un gran aguacero cayera. Así que, como Elías, debemos orar con la seguridad de que Dios está obrando, incluso cuando no veamos los resultados de inmediato. Pero déjame preguntarte, ¿cómo es tu disposición en la oración? Esto me lleva a una consideración vital: la perseverancia. En Lucas 18, Jesús relata la parábola de la viuda persistente. Nos enseña que siempre debemos orar y no desanimarnos. La viuda no se rindió y, por su persistencia, recibió justicia. A menudo nuestra fe se ve desafiada en la espera. La respuesta a nuestras oraciones puede parecer tardía. Sin embargo, si te mantienes firme, sin rendirte, Dios es fiel. Puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Y es en este punto cuando debemos hacer un examen sincero de nuestras vidas de oración. Nos comprometemos a orar por lo que realmente importa. ¿Nuestras oraciones se centran en las prioridades del corazón de Dios o solo en nuestras necesidades personales? Esto nos lleva de nuevo al tema de la relación. Si buscamos conocer más a Dios, entonces nuestras oraciones deben reflejar su corazón. Debemos preguntarnos: ¿estoy buscando la voluntad de Dios por encima de la mía? En Mateo 6:33, Jesús nos enseña:
Primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando hacemos de la oración un medio para buscar la fate de Dios y de su voluntad, cada petición se convierte en una entrega a su soberanía. Si en este punto sientes que tu relación con la oración se ha vuelto mecánica, no estoy aquí para acusarte. Estoy aquí para recordaros que el Señor anhela restaurarte a una relación viva y vibrante. Te espera. Quiere que vayas a Él con fe y recibas la gracia que Él tiene para ofrecerte. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Imagina que entregas tu angustia a manos del Señor. Imagínate rezando sin miedo, sin inseguridad, sabiendo que estás en presencia del Padre. De este lugar surge un corazón que se regocija en la presencia del Señor. Es en este lugar donde comienza la transformación. Nunca olvides que no estás solo en este camino. No tienes que luchar las batallas de la vida con tu propia fuerza. Cuando te comprometes a la oración, Dios camina a tu lado, trayendo fuerza, coraje y claridad. Él es el Dios que nos ofrece ayuda en tiempos de necesidad. Y con eso, os animo a seguir buscando, a manteneros firmes en el clamor por su presencia. Por eso, cuando reces, lleva contigo la intención de un corazón apasionado. Nunca uses el rosario de esta manera. Recuerda, la verdadera esencia de la oración va más allá de los objetos. Es un diálogo profundo y transformador. Que tu práctica de oración se convierta en evidencia del amor, la entrega y el fervor que habitan en ti. Y así, a medida que profundizas en la oración, empezarás a darte cuenta de lo radicalmente que puede transformarse tu vida. Así que, mientras avanzamos juntos en este camino de fe, que nuestras oraciones sean un reflejo genuino de nuestro deseo de conocer a Dios, y que a menudo nos encontremos en su presencia, donde surge cada revelación, cada transformación y cada renovación. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos este camino hacia una vida de oración significativa y transformadora, debemos enfrentarnos a la verdad de que la oración no es solo un momento aislado de conexión con Dios, sino una batalla espiritual constante. Es en este espacio sagrado donde nos enfrentamos a fuerzas que buscan distanciarnos de la presencia de nuestro Padre. Y a medida que reconocemos esto, nos volvemos más conscientes de nuestra posición y de la importancia de mantenernos firmes en la oración. Sabemos que todos estamos en guerra. La palabra de Dios nos recuerda, en Efesios 6:12, que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. No es solo una pelea física, es una batalla espiritual que ocurre en cada momento de nuestras vidas. Y es a través de la oración que nos armamos para esta batalla. Cuando oramos, no solo derramamos nuestras súplicas al cielo, nos estamos preparando para lo que está por venir. Ora con confianza, porque la oración es un medio para alinearnos con la voluntad de Dios. En su soberanía, nos permite formar parte de lo que sucede en el reino. En Santiago 5:16 se nos dice que la oración de los justos es muy útil en su eficacia. Eso significa que nuestras oraciones tienen poder. No son solo palabras lanzadas al viento, sino armas espirituales que pueden cambiar realidades. Un magnífico ejemplo de esta efectividad se encuentra en la vida del profeta Elías. Rezó fervientemente y detuvo la lluvia durante 3 años, y de nuevo rezó para que la lluvia regresara. Este es un ejemplo poderoso de lo que un hombre movido por la fe puede lograr a través de la oración. En 1 Reyes 17:18 vemos una narrativa increíble donde la oración se convierte en la clave de la intervención divina. Como Elías, estamos llamados a orar con valentía, fervor, creyendo que Dios responderá. Es fiel a cumplir sus promesas, y cuando oramos alineados con su voluntad, podemos ser instrumentos de transformación. Es, en este contexto, donde nos fortalecemos cada vez más en nuestras oraciones. En la guerra espiritual, una cosa que no debemos olvidar es la importancia de mantenerse alerta y vigilante. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta a estar sobrios y vigilantes. El adversario busca una brecha en nuestra armadura, y es en esta fragilidad donde se pueden perder las batallas. Por lo tanto, debemos ponernos la armadura de Dios cada día, y la oración es una parte integral de esa armadura. ¿Cuántas veces la vida parece tan pesada y la sensación de impotencia nos invade? En esos momentos, estamos llamados a entregar cada carga al Señor, en oración ferviente. Y no creas que la batalla es fácil, requiere persistencia.
El propio Señor Jesús, en Lucas 18:1, contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse. La viuda persistente nos recuerda que la perseverancia en la oración puede conducir a la victoria. Es un recordatorio de que nuestra lucha no termina con la primera oración o súplica que hacemos. A menudo, esperar forma parte del proceso. Sin embargo, en el Salmo 27:14 encontramos una poderosa instrucción. Esperad al Señor, sé fuerte, y fortalecerá tu corazón. Por lo tanto, esperad al Señor. A veces Dios no responde de inmediato porque quiere moldear algo en nosotros, desarrollar paciencia, resistencia y confianza. Por lo tanto, esperar no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para crecer en la fe. Además, no podemos olvidar el papel del Espíritu Santo en nuestras oraciones. En Romanos 8, 26, 27, Pablo nos dice que, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Eso es reconfortante. En nuestras debilidades e incertidumbres, el Espíritu Santo se convierte en nuestro intercesor. Presenta nuestras oraciones de una manera que ni nosotros mismos podemos. Esto nos da confianza para rezar, incluso cuando no sabemos exactamente qué pedir. Mira los ejemplos que nos rodean. La historia de la Iglesia está llena de relatos sobre cómo la oración ha cambiado vidas, comunidades e incluso naciones. El avivamiento galés, por ejemplo, comenzó con un pequeño grupo de oración que clamaba a Dios con ánimo y fe. Con el tiempo, este grupo se convirtió en un movimiento poderoso que transformó la sociedad. No subestimes el poder de tu oración ni el cambio que puede traer. Tu oración por tu familia, por tu iglesia, por tu comunidad, puede provocar un avivamiento. En este punto, quiero hacer una pausa y preguntar: ¿qué esperas cuando rezas? ¿Qué te motiva? A menudo, nuestras oraciones pueden convertirse en rutina y podemos acabar conformándonos con respuestas instantáneas o resultados inmediatos. Pero recuerda, la oración es un proceso de acercarse y entregarse al corazón de Dios. Por eso, al clamar por cuestiones más profundas, quizá por la libertad de un ser querido, por sanación, por dirección, prepárate para que Dios mueva los cielos y la tierra según su soberanía. Y aquí va un llamamiento a la acción. Nunca uses el rosario de esta manera. Que tu vida de oración no se limite a la repetición de frases vacías o rituales. Que tus momentos de llanto sean genuinos y llenos de pasión. La oración es donde nos encontramos con el Creador y donde descubrimos nuestro propósito. Mientras avanzamos en esta vida de fe y oración, recuerda que no estamos solos en este camino. Necesitamos a la comunidad. Necesitamos unir nuestras voces y corazones en oración. Hebreos 10, 24, 25 nos recuerda la importancia de incitarnos mutuamente al amor y a las buenas obras, sin renunciar a reunirnos juntos. Juntos somos más fuertes. Cada uno de nosotros puede ser quien anima al otro a rezar sin descanso, así que os insto a buscar a Dios en una oración ferviente. Que tus súplicas se hagan con intención y fe, sabiendo que cada palabra que clamas al Señor resuena en el cielo. Que nuestras oraciones sean intercesiones que traigan transformaciones. Que seamos como Elías, hombres y mujeres de fe, que oran y no se rinden. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino hacia una vida de oración vibrante y transformadora, necesitamos reflexionar sobre un aspecto vital de esta práctica. La fe que impulsa nuestras oraciones. Es la fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas y en la vida de quienes intercedemos. Ahora quiero que tu mente y tu corazón estén abiertos, porque quiero presentarte que la oración, impulsada por la fe, es la clave para la liberación, la sanación y la transformación. En Hebreos 11:1 encontramos una definición poderosa. La fe es la certeza de las cosas esperadas y la convicción de las cosas no vistas. Cuando oramos, debemos entender que nuestra fe no debe descansar solo en lo que sentimos o vemos en nuestra realidad. A veces, la situación puede parecer desesperada, pero es precisamente en este momento cuando estamos llamados a creer en algo más grande que nuestras limitaciones humanas. Es cuando nos presentamos ante el Señor en oración que podemos liberar el potencial de la fe que habita en nosotros y acelerar la acción de Dios en nuestras vidas y circunstancias. Tomemos como ejemplo a Hannah, la madre de Samuel. Su historia, contada en 1 Samuel 1,
Es un testimonio de la ferviente fe que traduce la oración en acción. Hannah no era solo una mujer angustiada por no tener hijos, era una mujer de oración que, ante su dolor y desesperación, fue al altar y clamó al Señor por intervención divina. ¿Y qué pasó? Dios escuchó, vio su corazón roto y, respondiendo a su llanto, le dio al hijo que tanto deseaba. Esta historia nos enseña sobre la perseverancia, la entrega y la certeza de que nuestra fe puede mover montañas. Pero, hermanos, es necesario entender que la oración no es una cuestión de negociar con Dios. No intentamos convencerle de hacer lo que queremos, sino al contrario, la oración es la expresión de nuestra sumisión a su voluntad. Cuando oramos con fe, nos alineamos con el propósito de Dios, que es bueno, perfecto y aceptable. Romanos 12:2. La oración verdadera transforma nuestro deseo, nos lleva a aceptar la voluntad de Dios y nos permite perseverar, incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Sabemos que las respuestas a nuestras oraciones pueden no verse de inmediato. Puede que estés esperando un milagro, una respuesta, una solución a preguntas que parecen imposibles. Pero quiero recordaros que no debemos perder la esperanza. En Lucas 11, 9, 10, Jesús nos enseña a persistir. Pide y te será dado. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Este pasaje nos anima a ser persistentes en nuestras súplicas. Esto no es una invitación a desanimarse, es una declaración que Dios escucha y responderá en su tiempo. ¿Y cómo deberíamos rezar entonces? La oración sin escepticismo, con fe genuina, es lo que nos desafía a creer en el Dios de lo imposible. Quiero que veas la oración como una forma de traer esperanza a tu corazón, una forma de renovar tu mente. Tu oración puede ser un cambio radical, la diferencia entre estar en la oscuridad o caminar bajo la luz. Cuando te entregas a esta práctica, revelas a Dios que confías plenamente en Él. En Marcos 11:24 encontramos una promesa gloriosa. Por eso os digo, todo lo que pedís en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí hay un paso poderoso que a menudo pasamos por alto, la conexión entre la oración y la creencia. Debemos orar con la expectativa de que Dios pueda y quiera actuar en nuestras vidas. Esto es fundamental para que veamos su gloria manifiesta. La fe, por tanto, no es solo un sentimiento, es una decisión que tomamos, una alineación de nuestros deseos con la voluntad de Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto. La oración no es solo un intercambio de peticiones, es un espacio sagrado de relación con el Padre. Debemos recordar que cuando oramos, literalmente entramos en la presencia de Dios. Y esta presencia es transformadora. En el Salmo 16:11, leemos que en vuestra presencia hay plenitud de alegría. Hermanos, cuando nos acercamos a Dios en oración, todas nuestras ansiedades y preocupaciones pueden quedar ahogadas por la alegría que Él ofrece. Es en este encuentro donde encontramos paz para nuestras almas. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando sentimos que nuestra oración no es respondida como esperamos? ¿Qué hacemos con el silencio de Dios? La respuesta está en la perseverancia. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que también experimentaron el silencio de Dios, pero se mantuvieron firmes. Recuerda a Job, que incluso en medio de un sufrimiento inimaginable, no abandonó su fe. Declaró, aunque me mate, yo esperaré. Job 13:15. Esto es fe auténtica. Quiero hoy, mientras te pones en oración, entrar con confianza en la presencia de Dios, sabiendo que Él escucha y se preocupa. En 1 Juan 5:14, la palabra nos dice, y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. La verdadera confianza se manifiesta cuando ponemos nuestros deseos en manos del Señor y confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Además, es vital que nuestras oraciones vayan acompañadas de acciones que demuestren nuestra confianza en Dios. No podemos ser solo oyentes de la palabra, sino que necesitamos ser actores. Cuando oramos por sanación, ¿qué acciones estamos tomando que demuestran nuestra fe en esa sanación? Cuando clamamos por la liberación, ¿qué pasos estamos dispuestos a dar para hacer realidad esta liberación en nuestras vidas? Por eso, te invito a que lleves tu vida de oración ante Dios y la revisites con nuevos ojos. Que no sean solo momentos de rutina, sino momentos significativos de búsqueda, anhelo y rendición. Cuando rezar se convierte en parte de nuestras vidas, empezamos a ver cómo se mueven las montañas.
que tu oración se mueva por la fe y que esa fe se transforme en acciones significativas. Cuanto más nos rendimos, más cerca nos acercamos al corazón de Dios y más se cumplen sus promesas. Así que cuando la duda o el desánimo intenten entrar en tu corazón, recuerda lo que hemos visto hoy. Tu oración, movida por la fe, puede cambiar vidas. El poder de Dios es ilimitado, y cuando nos unimos en un propósito para orar, no hay nada que Él no pueda hacer. Que seamos un solo cuerpo, un pueblo conocido por nuestras oraciones y por la fe viva que nos une en Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino en la oración, quiero destacar un aspecto esencial que a menudo se pasa por alto: la importancia de la unidad en la oración. Cuando hablamos de oración, no se trata solo de llanto individual, se trata de cómo podemos fortalecer nuestra comunión en Cristo y realzar los propósitos de Dios en nuestro interior. Hay un poder sobrenatural en la oración colectiva, y las Escrituras nos enseñan esto de formas profundas y transformadoras. En Mateo 18, 19, 20, encontramos una promesa gloriosa de Jesús. Yo también os digo que, si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidan, será por ellos mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¡Qué ánimo! Cuando nos reunimos en oración, la presencia de Jesús se vuelve palpable. Él está con nosotros, y esto potencia nuestra súplica, poniendo ante Él nuestras necesidades no solo como individuos, sino como un cuerpo unido y fuerte. Veamos la iglesia primitiva retratada en los Hechos de los Apóstoles. No rezaba solo individualmente, se reunía continuamente en oración, buscando el rostro de Dios. En Hechos 4:31 encontramos un ejemplo poderoso. Y cuando habían orado, se movió el lugar donde estaban reunidos, y todos estaban llenos del Espíritu Santo y pronunciaban la palabra de Dios con valentía. Cuando rezamos juntos, las circunstancias que nos rodean pueden transformarse. Se crea un entorno de fe, donde se derriban barreras y se liberan respuestas de manera poderosa. Recuerdo una experiencia en una pequeña iglesia de nuestra comunidad. Era un grupo que se sentía impotente ante muchos desafíos, pero en lugar de ceder al desánimo, empezaron a reunirse para rezar. Cada miembro trajo sus dificultades, y juntos clamaron por el poder de Dios. Con el tiempo, la transformación fue increíble. Quienes antes habían vivido en conflicto empezaron a reconciliarse, y la ciudad a su alrededor empezó a sentir el efecto de lo que Dios estaba haciendo. A través de la oración colectiva, el avivamiento comenzó a tomar forma, y la vida empezó a florecer en esas almas. Cuando estamos en unidad en el propósito de buscar a Dios, el cielo se abre. El poder de Dios se libera de formas que a menudo no podemos imaginar, pero debemos estar atentos a posibles trampas que puedan intentar socavar esa unidad. El resentimiento, la desunión y el orgullo son estrategias del enemigo para dividir al pueblo de Dios. Pablo nos recuerda en Efesios 4:3 que busquemos diligentemente mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La paz es el sutil ambientador que permite que la oración fluya. Cuando estamos unidos, nuestra adoración y llanto se convierten en un dulce aroma ante Dios. También debemos ser conscientes de que lo que puede destruir la unidad es la falta de perdón. En Mateo 5, 23, 24, Jesús nos recuerda la importancia de la reconciliación. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mira lo que esto significa. La unidad entre hermanos es tan importante que, antes de presentar nuestras súplicas, debemos buscar la paz. Esta es la seriedad que Dios da a la unidad y la armonía en nuestra relación. Cuando rezamos, necesitamos tener corazones limpios e intenciones puras. La Biblia habla del poder de la oración justa en Santiago 5:16, que nos invita a confesar nuestros pecados y orar unos por otros, para que seamos sanados. La oración es una expresión de amor y una forma de fortalecer el cuerpo. Es una oportunidad para abrir nuestro corazón, compartir nuestras dificultades y apoyarnos mutuamente. Cuando hacemos esto, creamos un espacio seguro, donde el Espíritu de Dios puede moverse libremente. Para ser eficaz, la oración comunitaria debe tener lugar en un ambiente de amor y respeto mutuo. A veces podemos no estar de acuerdo, y esto es normal,
Pero cómo reaccionamos a esos desacuerdos puede determinar nuestro crecimiento como comunidad de fe. Tenemos que aprender a apoyarnos unos a otros, incluso cuando no compartimos exactamente las mismas opiniones o entendimientos. Veamos la diversidad como una riqueza que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones de oración nos dejamos llevar por situaciones difíciles o tensiones entre hermanos? Esto solo sirve para aislarnos. El enemigo siempre busca formas de dividirnos y debilitarnos. Sin embargo, el Señor nos llama a ser testigos vivientes de unidad y amor. Quiere que su iglesia sea reconocida por la forma en que nos amamos y por nuestras oraciones. Mirando a nuestro alrededor, ¿cómo podemos ser los agentes de este cambio? Quizá te preguntes, ¿cómo puedo contribuir a esta unidad? Empieza en tu círculo personal, en tu casa, en tu trabajo o en tu iglesia. Invita a otros a unirse a ti en oración. Crea momentos de comunión en los que el grito y la búsqueda de la presencia de Dios se conviertan en el centro de tus interacciones. Estate dispuesto a escuchar y apoyar a quienes te rodean. Comparte tus luchas y tus victorias, orando juntos por dirección, sanación y transformación. Y como supervisores de la oración, necesitamos cultivar un espíritu de servicio. Pablo nos enseña en Gálatas 5:13 que estamos llamados a la libertad, pero que no debemos usar esa libertad para agradarnos a nosotros mismos. Más bien, debemos servirnos mutuamente con amor. Esta es la esencia de la oración comunitaria. Estar disponibles para interceder por los demás, sirviendo con el corazón dirigido a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Por último, es esencial recordar que la oración no debe limitarse a momentos formales. Es una práctica que debería impregnar toda nuestra vida diaria. Hermanos míos, la oración puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Durante la comida, un café, antes de una reunión, en el coche camino al trabajo, puedes convertir todos estos momentos en oportunidades para clamar a Dios. La oración puede y debe formar parte de cada área de nuestra vida, creando un entorno donde la presencia de Dios pueda manifestarse. Concluyo esta reflexión desafiándote a cultivar una vida de oración que no solo te eduría, sino que también fortalezca a toda la comunidad. Que sus gritos y súplicas sean testimonio de la unidad que tenemos en Cristo. Cuando oramos con un solo propósito, podemos ver cómo las montañas se mueven y las promesas de Dios se cumplen entre nosotros. Que sigamos buscando el rostro de Dios en la comunión y la oración, confiando en que Él es un Dios que escucha y responde. Que nuestra oración colectiva no solo transforme vidas individuales, sino que también traiga avivamiento a nuestra tierra. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras seguimos explorando con vosotros los profundos misterios de la oración, quiero que hoy dirijamos nuestra mirada a lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la oración específica por nuestra comunidad y por el mundo que nos rodea. La oración no debería ser algo aislado, debe incluir un grito por nuestros semejantes, aquellos que están perdidos, afligidos y sin esperanza. Cuando alzamos la voz en intercesión, estamos moldeando el futuro de nuestra comunidad y contribuyendo al plan redentor de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de intercesores, hombres y mujeres que, con el corazón roto, clamaron a Dios en nombre del pueblo. Uno de los grandes intercesores que me viene a la mente es Moisés. En Éxodo 32, después de que el pueblo de Israel pecara contra Dios, Moisés se interpuso entre ellos y el Señor, suplicando misericordia. Dijo: «Y ahora, si no los perdonas, borra de mi libro, te ruego, del libro que has escrito». Éxodo 32. Moisés no solo se preocupaba por su propia relación con Dios, sino que estaba dispuesto a sacrificar incluso su propia posición para restaurar al pueblo. Esta es la esencia de la intercesión. Un amor tan profundo que nos lleva a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Me pregunto, ¿cuántas veces nos hemos puesto como auténticos intercesores para quienes nos rodean? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios por quienes aún no le conocen? La intercesión debe ser uno de los pilares de nuestra vida de oración. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos instruye: «Os exhorto ante todo a que se hagan depreciaciones, oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos los hombres». Debemos incluir en nuestras oraciones no solo nuestras necesidades, sino también las necesidades de todos los que nos rodean, nuestros vecinos, amigos, familia e incluso quienes nos persiguen. Al hacerlo, estamos demostrando el amor de Cristo por los demás. Este tipo de oración no es fácil.
A menudo podemos desanimarnos cuando vemos que la situación de alguien a quien amamos empeora. Sin embargo, recordemos las palabras de Santiago 5:16. La oración de los justos es útil en sus efectos. No subestimes el poder de la oración sincera y ferviente. Cuando oramos con fe por el bien de los demás, estamos activando el poder de Dios para actuar en sus vidas. Pero, ¿cómo podemos convertirnos en verdaderos intercesores? Primero, necesitamos cultivar un corazón sensible a las necesidades de los demás. Esto significa estar conscientes de nuestro entorno. Puede ser el amigo que está pasando por dificultades económicas, el hermano que lucha contra la depresión, o incluso la persona que ha sido herida por palabras duras. Necesitamos abrir los ojos y el corazón y ser capaces de presentar a estas personas ante el Señor en nuestras oraciones. Además, es vital que no nos cansemos de rezar. En Lucas 18:1, Jesús nos enseña la importancia de la persistencia, diciendo: "Y también les habló una parábola sobre el hecho de orar y no perder el ánimo. La oración puede no dar resultados inmediatos, pero incluso cuando no vemos la respuesta, Dios está actuando. Está escuchando y respondiendo de formas que a menudo no nos damos cuenta. A veces la transformación que deseamos lleva tiempo. Otras veces, lo que pensamos que es una negación es en realidad Dios moldeando nuestras vidas y corazones. Y cuando oramos, debemos hacerlo con expectativa y fe. En Mateo 21:22, Jesús nos recuerda: "Y todo lo que pedid en oración, creyendo, lo recibiréis". No se trata de orar mecánicamente, sino de llegar al trono de la gracia con la confianza de que el Señor no solo escucha nuestras oraciones, sino que también puede responder. Sus planes siempre son más grandes que los nuestros, y cuando clamamos, confiamos en que Él tiene el control. Otro punto crucial a mencionar es la importancia de los grupos de oración en nuestra comunidad. No subestimes el poder de reunirse con otros para interceder. Esta reunión no tiene por qué ser algo formal. Puede ser un grupo de amigos que se reúnen para cenar, donde, al final, dedican tiempo a las oraciones. Puede ser una conversación a la hora del café, donde el foco está en buscar a Dios juntos. Estas acciones sencillas pueden dar frutos eternos. Además, como comunidad de fe, podemos adoptar el compromiso de orar por misiones, tanto locales como globales. En Mateo 28:19, Jesús nos dio la gran misión de hacer discípulos de todas las naciones. La oración es fundamental en este llamamiento. Clamemos a Dios para que envíe trabajadores a la cosecha y para que se abran las puertas del Evangelio. Esto es un llamado a cuidar no solo nuestra propia esfera, sino también a quienes viven lejos de nosotros. Es esencial que nuestra intercesión vaya acompañada de acciones concretas. A veces, cuando oramos por alguien, Dios nos llama a ser la respuesta a nuestra propia oración. Tú puedes ser quien te brinde ayuda emocional, espiritual o financiera. A menudo, la respuesta a la oración de alguien puede ser su acción. Esta es una de las formas en que Dios utiliza la Iglesia para manifestar su amor al mundo. Del mismo modo, recuerda orar por los líderes, ya sean de nuestra nación, de nuestra comunidad o dentro de la propia Iglesia. Estamos en tiempos difíciles y desafiantes, y los líderes necesitan nuestra cobertura de oración. En 1 Timoteo 2:2 se nos recuerda que debemos orar por las autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila en toda piedad y honestidad. La oración por quienes ocupan posiciones de autoridad es un acto de responsabilidad y amor. Necesitamos interceder para que puedan ser guiados por la sabiduría que viene de arriba. Por último, mientras cultivamos una vida de oración intercesora, es importante que no permitas que la frustración o el desánimo se apoderen de tu corazón. Siempre habrá desafíos y periodos de silencio en los que Dios pueda parecer distante. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando se nos llama a mantenernos firmes. La persistencia es la esencia de la intercesión. La puerta está abierta y el Señor nos invita a entrar, incluso cuando el camino parece difícil. Concluyo este momento desafiándonos a todos a convertirnos en fervientes intercesores en nuestras comunidades. Alcemos la voz en oración, no solo por nuestras necesidades, sino por las de los demás, especialmente de quienes están lejos de Dios. Que nuestras súplicas sean sinceras y llenas de fe, sabiendo que toda oración resuena en el cielo y que el Señor es fiel para escuchar y responder. Así que unámonos en torno a la oración, alzando nuestras voces en un grito colectivo por nuestra comunidad,
por nuestra nación y por quienes aún no conocen el amor de Cristo, que seamos la luz en este mundo oscuro y la voz que clama por arrepentimiento y salvación. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la importancia de la intercesión, también debemos considerar la alegría y la victoria que llegan a través de la oración. La oración no es solo una herramienta para clamar en tiempos de necesidad, sino que es un medio poderoso que nos conecta con la fuerza y el poder de Dios. Cuando oramos, tocamos el corazón del Padre y permitimos que su voluntad se manifieste en nuestras vidas y a nuestro alrededor. La palabra de Dios está llena de promesas respecto a la oración. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima: no os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica con agradecimiento. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos por medio de Cristo Jesús. Al presentar nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz que no podemos comprender. Esta paz nos fortalece en tiempos de tribulación, llenando nuestros corazones con la seguridad de que Él tiene el control. Recuerdo un periodo difícil en mi vida en el que las dificultades parecían insuperables. Llevaba una carga emocional, y fue en un momento de oración ferviente cuando Dios derramó su paz sobre mí de una manera que nunca imaginé. El peso que llevaba parecía disiparse, y la alegría del Señor se renovó en mi corazón. No fue el cambio en mi situación lo que trajo esa alegría, sino la profunda conexión que sentí con el Señor en el momento de la oración. Al igual que yo, Él quiere encontrarse con nosotros en nuestro lugar de necesidad, sea cual sea la circunstancia que enfrentes hoy. Un aspecto fundamental en la oración es la celebración de las respuestas de Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos a Él solo en busca de algo y se nos olvida darle las gracias por todo lo que ya ha hecho? La gratitud es una parte esencial de la oración. En el Salmo 104 se nos instruye a entrar por su puerta con acción de gracias y a sus cortes con alabanza. Al hacerlo, no solo reconocemos su bondad, sino que también recordamos su fidelidad en el pasado y fortalecemos nuestra fe para el futuro. Así que te animo a que establezcas un diario de oración donde puedas escribir tus súplicas y luego registrar las respuestas que recibas. Esto no solo te ayuda a mantener el enfoque, sino que también te permite ver el movimiento de Dios en tu vida a lo largo del tiempo. Con cada respuesta encontrarás una razón para glorificar a Dios y un testimonio que compartir con los demás. Tus experiencias no son solo para ti, sino para animar a otros a creer que el Señor también puede actuar en sus vidas. No debemos olvidar que la oración tiene un aspecto íntimo y privado. En Mateo 6:6, Jesús nos dirige: pero vosotros cuando oráis, id a vuestra habitación, y, cerrando la puerta, ruegáis a vuestro Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará. Esta intimidad es vital. Es donde ocurre la verdadera transformación. Es en nuestra habitación secreta, donde encontramos espacio para derramar nuestro corazón ante Dios. Es donde encontramos consuelo en tiempos difíciles y donde podemos oír la voz del Señor, guiándonos y animándonos. La oración también desempeña un papel crucial en nuestra formación espiritual. A través de ella, estamos moldeados a imagen de Cristo. Cuando oramos, le decimos a Dios que queremos cooperar con Él. Esta cooperación es lo que nos transforma. Es en los momentos de humildad y entrega cuando recibimos guía y nos volvemos más cristianos. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. La oración es uno de los medios que Dios utiliza para renovar nuestras mentes y moldear nuestras almas. Y aquí hay una verdad que siempre debemos recordar. La oración no es solo pedir, está escuchando. Es un diálogo y no un monólogo. A menudo escuchamos la palabra oración y pensamos en la súplica, pero también es un momento para reflexionar y escuchar lo que Dios nos está diciendo. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta quietud trae momentos de revelación, comprensión y percepción. Debemos parar y entregar nuestras preocupaciones a Dios, pero lo más importante es que debemos estar preparados para escuchar su respuesta. Consideremos también la importancia de orar en diversas circunstancias. La oración no debe limitarse a momentos de crisis. Debe ser una parte integral de nuestro camino espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:16-18, Pablo nos dice: regocijaos siempre,
reza sin cesar. En todo, da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Nuestras oraciones de gratitud, incluso en las pequeñas cosas, son poderosas. Cuando damos gracias a Dios por su bondad, incluso en las cosas sencillas, cultivamos una actitud de gratitud que cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la belleza que nos rodea. Además, debemos estar dispuestos a rezar en cualquier lugar y en cualquier momento. La oración no tiene por qué ser formal. Puedes clamar al Señor mientras conduces, mientras caminas o incluso mientras haces las tareas diarias. La comunicación con Dios es constante. En 1 Pedro 5:7, Pedro nos anima: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Dios siempre está dispuesto a escuchar, sin importar el lugar o el momento. Te invito a convertir este estilo de vida de oración en una práctica diaria. Repasa tu rutina con oración. Cada día, busca la presencia de Dios. No quiere que le busquemos solo en tiempos de angustia. Desea tener una relación continua con nosotros, y la oración es el medio por el cual esto se logra. En última instancia, espero que podamos unirnos en un solo propósito: hacer que nuestra iglesia sea conocida como una casa de oración, un lugar donde la gente venga no solo a escuchar la palabra, sino a sentir la presencia de Dios en las fervientes oraciones que se elevan. Que mantengamos nuestros corazones en unidad, clamando al Señor en cada oportunidad, presentando nuestras preocupaciones ante Él, intercediendo por otros y esperando con fe las respuestas que vendrán. Comprometámonos a orar fervientemente y constantemente, buscando no solo lo que deseamos, sino el deseo del corazón de Dios. Nos escucha y sus promesas nunca fallan. Que nuestra vida de oración sea un testimonio vibrante de nuestro Dios vivo y activo en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos en este poderoso camino de oración, quiero enfatizar un último aspecto crucial: la oración como ministerio dentro de nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar en este ministerio. La oración no es solo una práctica individual, es una llamada colectiva que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros está llamado a ser un intercesor, un guardián de la fe, y es nuestro deber equiparnos unos a otros para esta obra. Veamos las Escrituras y veamos qué dice en Efesios 4, 11, 12. Y Él mismo dio a algunos para ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, pastores y maestros, con el fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ves la belleza de este pasaje? Cada uno de nosotros ha sido llamado a servir y edificar el cuerpo de Cristo. A través de la oración, podemos cumplir esta vocación de manera profunda y transformadora. A menudo, cuando pensamos en la oración, tenemos una imagen muy limitada. Pensamos que ocupa un espacio solo en nuestra vida personal. Sin embargo, la oración debe ser una parte activa de nuestra vida comunitaria. Jesús nos dijo en Lucas 18:1, y les habló una parábola diciendo que debían rezar siempre y no desmayarse. Este pasaje nos enseña que la oración no es solo un deber y responsabilidad personal, sino colectivo. Necesitamos trabajar juntos como cuerpo, uniendo músculos espirituales para sostenernos mutuamente en la oración. En Hechos 12 encontramos un ejemplo poderoso de lo que ocurre cuando la comunidad se une en oración. La iglesia estaba en intensa demanda de Pedro, que había sido arrestado. Mientras todos oraban juntos, Dios envió un ángel para liberar a Pedro. Este es el poder de la oración colectiva. Cuando alzamos la voz en unidad, las barreras se rompen y se manifiesta el poder de Dios. No solo buscamos la intervención divina para nuestras propias vidas, sino también para el bien colectivo, para que los planes de Dios se hagan realidad en la tierra. Así que te animo, busca formas de involucrar a tu comunidad en la oración. Organiza grupos de oración, invita a la gente a unirse, crea eventos donde todos puedan participar en la intercesión. Cuando oramos juntos, creamos un ambiente de unidad y fe que libera la fuerza necesaria para superar las dificultades que enfrentamos. Pero, hermanos, es fundamental que estemos preparados para el impacto que la oración puede tener en nuestras vidas. No es raro que recemos y nos enfrentemos a nuestras propias debilidades y limitaciones. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Debemos entender que, a medida que nos entregamos al ministerio de oración, Dios empezará a revelar áreas en las que necesitamos crecimiento.
Esto puede ser complicado, pero forma parte del proceso. Prepárate para ser moldeado, transformado y reforzado. Cuando entregamos nuestras debilidades a Él, encontramos las fortalezas que provienen de Él. Otro aspecto importante de la oración en comunidad es que nos enseña a escuchar el corazón de Dios. Mientras oramos unos por otros y por nuestra comunidad, debemos ser conscientes de lo que dice el Señor. Cuando oramos en unidad, las voces de Dios se intensifican. Debemos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. En Romanos 8:26, la palabra nos dice que el Espíritu ayuda a nuestras debilidades, porque no sabemos orar como deberíamos, sino que el propio Espíritu intercede por nosotros. Este versículo nos enseña que nuestras oraciones no se tratan solo de las palabras que decimos, sino de mantenernos sensibles a la voz del Espíritu, que nos guía y nos enseña por qué orar. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para ser ministros de oración? Empezamos manteniendo un corazón abierto y deseoso. Cultiva la disposición a servir a los demás en la oración. Esto significa estar atento a las necesidades y preocupaciones de los demás, estar dispuesto a interceder por quienes sufren y seguir las instrucciones del Señor. Si alguien te confía un problema, no solo ofrezcas consejos, pregunta si puedes rezar con esta persona. Esta acción puede crear un ambiente cargado de la presencia de Dios. Igualmente importante es buscar consejo y estrategia. A veces, puede ser difícil saber por dónde empezar. Un buen punto de partida es reunirse con un grupo de discípulos y empezar a orar juntos. Al orar colectivamente, puedes discernir los deseos de Dios para tu comunidad y lograr un propósito común. Dios puede revelar cosas que ni siquiera pensabas necesarias. Cuando alzamos la voz juntos, formamos una alfombra de oración que se convierte en un vehículo poderoso para el cambio. Una práctica vital que podemos presenciar es convertir nuestras reuniones de oración en un espacio de verdad y transparencia. Estate dispuesto a compartir tus propias dificultades. La vulnerabilidad es un camino poderoso de conexión y comprensión. Cuando vemos que otros tienen las mismas dificultades, podemos unirnos más fácilmente en la oración. Esta es la esencia del cuerpo de Cristo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si se honra a un miembro, todos los miembros se regocijan con él. 1 Corintios 12:26. Por último, recuerda que la oración es un medio por el cual podemos ver la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor. En Mateo 6:10, Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Cuando oramos, le pedimos a Dios que tome el control, que traiga su soberanía sobre nuestra realidad. A través de la oración, invocamos lo que ya se ha establecido en el cielo, trayendo a la tierra lo que es de Dios. Te invito a comprometerte con la práctica de la oración como ministerio en tu vida diaria. Sé un intercesor. Sé esa persona que reza no solo en tu momento de necesidad, sino también por los demás que te rodean. Fíjate en las pequeñas cosas, las necesidades no expresadas, y llévatelas a Dios en oración. Juntos, podemos marcar una diferencia significativa en la vida de las personas y, al unirnos en oración, nos convertimos en un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios. Reza siempre y en cualquier momento. Siéntete libre de invocar la presencia de Dios donde quiera que estés. Siempre está cerca, siempre listo para escuchar. Que nuestra vida de oración se convierta en una fuente de ánimo y fortaleza, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Arrodillémonos juntos, intercedamos y confiemos en que nuestro Dios puede y volverá a actuar extraordinariamente entre nosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestra reflexión sobre la práctica de la oración, es fundamental que también consideremos la oración como una herramienta de transformación no solo en nuestras vidas, sino también en nuestra comunidad y en el mundo que nos rodea. La oración es un poder accesible para todos nosotros, que genera impacto, cambio y avivamiento. Cuando miramos la historia de la Iglesia, vemos un hilo común de logros extraordinarios, que surgieron como resultado de una vida de ferviente oración. Por ejemplo, consideremos figuras icónicas en la historia de la fe que se dedicaron a la oración y, en respuesta, Dios hizo maravillas a través de ellas. Hombres como Benedicto de Norcia, fundador de la Orden Benedictina, o John Wesley, que desempeñó un papel clave en el Gran Despertar. ¿Qué tenían todos en común? Una vida de oración inmersiva.
no solo rezaban por sí mismos, sino que intercedían por la sociedad, transformando corazones y, en consecuencia, el mundo que les rodeaba. Y Dios nos llama a cada uno a hacer lo mismo. En 2 Crónicas 7:14, el Señor hace una promesa poderosa: «Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillará, orará y buscará mi rostro, y se apartará de sus caminos malvados, entonces escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Esto nos enseña que nuestra oración no es solo un asunto individual, sino una práctica comunitaria que puede tener efectos profundos en la tierra. Cuando nos unimos en contrición y oración, Dios actúa en nombre de su creación, trayendo sanación, renovación y restauración. Pero, ¿cómo podemos, como comunidad, unirnos eficazmente en la oración? Necesitamos crear una cultura de oración, donde cada uno de nosotros se sienta animado y empoderado para orar. Esto comienza formando pequeños grupos de oración, donde las personas pueden reunirse regularmente para compartir, interceder y crecer juntas. Imagina el impacto que tendríamos si cada uno de nosotros llevara al menos a una persona a estas reuniones. El poder de la comunidad en la oración no puede subestimarse. Al igual que el cuerpo humano, donde cada miembro cumple un papel esencial, la Iglesia también necesita que cada creyente contribuya a través de la oración. Además, siempre debemos estar en sintonía, no solo con nuestras circunstancias, sino también con lo que Dios hace a nuestro alrededor. ¿Cómo puede transformarse nuestra comunidad? ¿Cuáles son las necesidades que debemos clamar al Señor? En Hechos 4:31, leemos sobre la iglesia primitiva que, tras orar, recuperó su valor. Y cuando rezó, el lugar donde estaban se movió, y todos estaban llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Esto es lo que ocurre cuando la iglesia se une en oración. Hay un movimiento del Espíritu Santo que nos motiva y llena nuestras vidas. Otra área importante a abordar es la oración por nuestro liderazgo. Cuando oramos por quienes ocupan posiciones de autoridad, estamos cubriendo nuestra iglesia y nuestra comunidad con protección espiritual. En Hebreos 13:17 se nos dice que obedezcamos y nos sometemos a nuestros líderes porque ellos velan por nuestras almas. ¿Y cómo podemos hacerlo de forma eficaz? A través de la oración. Alzad vuestra voz cada día por vuestro liderazgo. Ora por la sabiduría, protección y fortaleza que necesitan para guiar a la iglesia en la dirección que Dios desea. Al comprometernos a orar, recuerda también que debemos perseverar en la intercesión. A veces, podemos sentir que nuestra oración no se escucha, pero la fidelidad de Dios es constante. En Lucas 11:9-10, Jesús nos dice: «Y yo os digo, pedid y os será dado, busca y encontrarás, toc y se te abrirá. Porque todo quien pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llame a la puerta se le abrirá». Es una afirmación poderosa. Cuando no vemos una respuesta inmediata, no deberíamos desanimarnos. La perseverancia es la clave, y debemos mantener viva la esperanza en nuestro corazón. También debemos ser conscientes de que la oración no solo puede ser una petición, sino un acto de adoración. Cuando oramos, reconocemos la soberanía de Dios, y esto debería despertar en nosotros un espíritu de adoración. En el Salmo 95:6 se nos llama: «Venid, adoremos y nos inclinemos, arrodillemos ante el Señor, que nos creó». La oración es una oportunidad para adorarle y reconocerle como Señor de nuestras vidas y de nuestra comunidad. Mientras rezas, incluye momentos de alabanza y adoración. Esto no solo glorifica a Dios, sino que también ajusta nuestros corazones y expectativas. Otro punto crítico en este ministerio de oración es la necesidad de educar a la comunidad sobre cómo orar. Mucha gente puede que no sepa cómo hacerlo. Debemos enseñarles. Organizar talleres o estudios bíblicos sobre oración puede ser extremadamente beneficioso. Proporciona momentos en los que cada persona pueda experimentar diferentes formas de oración. Oración de gratitud, intercesión, adoración, confesión e incluso oración silenciosa. Todas estas formas tienen su lugar y significado. Esta diversidad hace que nuestra práctica de oración sea rica y transformadora. Y mientras alzamos la voz en oración, también se nos anima a actuar. La oración sin acción es como la fe sin obras. Cuando rezamos por necesidades, debemos estar preparados para ser la respuesta. Si sientes que Dios te llama a actuar en nombre de alguien, no dudes. Da pasos de fe.
En Santiago 2:17 aprendemos que la fe, si no tiene obras, está muerta. Cuando ponemos nuestras oraciones en acción, dejamos una huella imborrable en la vida de los demás. Por último, no debemos olvidar que la oración es una lucha. ¿Y qué lucha? En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Siempre debemos estar alerta y armados con la armadura de Dios mientras intercedemos. La oración es una batalla espiritual, y debemos estar preparados para interceder con pasión y fervor. Así que os invito a uniros a mí en este ministerio de oración. Construyamos juntos una base sólida de oración en esta comunidad, un lugar donde la presencia de Dios se invoca continuamente y donde las vidas se transforman. Que cada uno de nosotros nos levante como guerrero de oración, dedicando tiempo y energía a clamar a Dios por nuestra comunidad, por nuestras familias y por nuestras naciones. Que seamos testimonio de lo que Dios puede hacer cuando su pueblo se une en oración. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino en la práctica de la oración, quiero que meditemos sobre la profunda relación entre la oración y la fe. La oración es la voz de la fe y, de hecho, es una de las formas más poderosas en que podemos expresar nuestra confianza en Dios y en su plan soberano. Cuando nos reunimos en oración, estamos ante todo afirmando nuestra fe en las promesas que Él nos ha hecho. En Hebreos 11:1 encontramos una definición poderosa de fe. Ahora bien, la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esta certeza nos impulsa a rezar. Cuando oramos, confiamos en que Dios no solo escucha, sino que también actúa en respuesta a nuestras súplicas. Al orar, ponemos en marcha nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. ¿No es increíble saber que la oración puede mover montañas? En Mateo 17:20, Jesús afirma que, si tienes fe como una semilla de mostaza, dirás a este monte, id de aquí para allá, y él pasará. Este es el poder de la fe que se expresa a través de la oración. Permítanme compartir una historia que refleje esta verdad. Una vez, un amigo mío, que estaba pasando por una situación financiera muy complicada, se sintió perdido y desesperado. Se unió a un grupo de oración en su iglesia. Juntos, clamaron a Dios para que interviniera. No estaba seguro de cómo llegaría la respuesta, pero decidió confiar. Para su sorpresa, poco después surgieron oportunidades laborales que nunca había considerado. Lo que parecía una crisis, a través de la oración y la fe, se convirtió en un testimonio extraordinario de la provisión divina. Cuando vimos la mano de Dios obrando, su fe se fortaleció y, en consecuencia, la fe de toda la comunidad. Una de las grandes lecciones que podemos aprender de esto es que la oración nos conecta. No solo nos une a Dios, sino que también nos une unos a otros como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 13, Pablo habla de la importancia de la unidad en el cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. La oración es un medio para manifestar esta unidad. Cuando oramos juntos, nuestras voces se unen y la presencia de Dios se intensifica en nuestro medio. Debemos cultivar la práctica de la oración cada semana, que tengamos tiempos dedicados para la oración en nuestro horario habitual. No subestimes la importancia de tener un espacio sagrado donde podamos reunirnos para interceder. Como comunidad, necesitamos espacios donde podamos alzar la voz al unísono y buscar el rostro de Dios. ¿Qué tal si dedicamos una noche a la semana solo para alborotarse? Invitemos a quienes están lejos y traigamos de vuelta a quienes necesitan ser restablecidos en la fe. No solo nos ayudamos unos a otros, sino que estamos creando un entorno en el que la presencia de Dios puede habitar. Recordemos también que la oración es una inversión en el futuro. Cuando oramos, sembramos semillas de esperanza y transformación. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: y no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo, si no nos desmayamos, cosecharemos. Esta cosecha no se limita solo a nuestra vida personal, sino que se extiende a todas las vidas que tocamos a través de la oración. Imagina un campo verde, blando al tacto, que florece de un suelo cuidadosamente cultivado con oración. Estas son las manifestaciones de la promesa de Dios. Además,
Es esencial que animemos a nuestra comunidad a rezar por las misiones. Debemos recordar que nuestra responsabilidad no se limita a nuestros muros, se extiende al mundo. En Mateo 28:19, Jesús nos dio una gran misión: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? A través de la oración. Cuando oramos por los misioneros y por quienes trabajan en primera línea de evangelización, estamos activando el poder de Dios para transformar vidas en lugares a los que quizá nunca podamos ir. En muchas situaciones, la oración es la única forma de apoyo que podemos ofrecer a estos hermanos y hermanas que sirven en áreas de gran necesidad y, a menudo, de gran peligro. Os invito a que toméis un momento en vuestra vida personal para comprometeros a la oración por las naciones. Apunta los nombres de misioneros que conocemos, o incluso de países que lo necesiten, y colócalos en un lugar visible. Deja que la oración se convierta en una práctica diaria y forme parte de tu rutina. Este acto no solo glorifica a Dios, sino que también revitaliza tu propia vida espiritual. Y aunque nos comprometemos a cultivar la oración, también debemos ser intencionados en mantener viva la oración en nuestros hogares. A veces, los retos de la vida cotidiana pueden desviar el foco de la oración, pero la oración familiar es una forma poderosa de generar unidad y fe. Organiza un momento en el que todos puedan reunirse y compartir peticiones de oración. No tiene por qué ser mucho. Lo importante es que sean consistentes. La oración familiar es un momento en el que nos ungimos y bendecimos unos a otros, donde encontramos fuerza en la comunidad, y esto ayuda a formar un hogar donde la presencia de Dios sea claramente reconocida. Otra área vital en nuestro camino de oración es el papel de la alabanza. Alabar antes de rezar, durante la oración y después de la oración es crucial. En el Salmo 104 se nos dice: entrad por sus puertas con alabanzas y en sus cortes con himnos. Lóbilo, bendice su nombre. La alabanza abre las puertas de nuestra alma y nos prepara para lo que Dios ya ha preparado. Cuando alabamos, creamos un ambiente en el que Dios puede moverse libremente. Y, por último, no olvidemos los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas de oración. La resistencia espiritual es una realidad a la que todos nos enfrentamos. El enemigo no quiere que conectemos con Dios en la oración. Sin embargo, en Romanos 8:37 se nos recuerda que somos más que conquistadores a través de aquel que nos amó. Mientras persistimos en la oración, incluso cuando nos sentimos desanimados, recuerda que tu lucha merece la pena. Y a medida que perseveramos, las cadenas se rompen y, finalmente, somos restaurados. Os invito a reflexionar sobre cómo será vuestra vida de oración en los próximos días. Que seamos conocidos como un pueblo que clama al Señor juntos. La oración no es solo una parte de nuestra vida de fe, es el corazón palpitante de nuestra relación con Dios y entre nosotros. Que veamos nuestras vidas transformadas y nuestra comunidad renovada mientras nos unimos en una oración ferviente. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al entrar en este último bloque de nuestra reflexión, necesito que consideremos el poder transformador de la oración no solo como un acto personal, sino como un llamado divino a impactar el mundo que nos rodea. Lo que digo es que, al rezar, te conviertes en un agente de cambio. Su vida de oración no se limita a ella misma. Es una fuente de influencia que puede resonar y tocar muchas otras vidas. Recordemos las palabras de Santiago en Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando rezamos, no solo hablamos con el viento, estamos invocando la presencia del Creador del universo. Piénsalo, el Dios que creó el cielo y la tierra está escuchando tu voz y actúa en respuesta a tus oraciones. Esto es extraordinario. Esto nos da un sentido de responsabilidad y propósito. Es fácil perderse en la rutina y olvidar el impacto que pueden tener nuestras oraciones, así que quiero animarte a que reflexiones sobre cómo la oración puede ser un catalizador para la transformación. En Efesios 13:20, Pablo nos recuerda: el que puede hacer inmensamente más que todo lo que pedimos o pensamos, según su poder que obra en nosotros. Esto nos da una promesa extraordinaria, que sin importar por qué recemos, Dios puede ir más allá de nuestras expectativas. Puede que te enfrentes a desafíos que parecen insuperables, pero quiero que sepas, Dios es capaz de lograr cosas más allá de lo que puedes imaginar. Reflexionemos sobre la historia de Daniel, quien,
A pesar de estar en una tierra lejana y exiliado, nunca dejó de rezar. Daniel sabía que su oración era poderosa. Cuando le retaron a dejar de rezar, insistió en continuar, aunque eso significara enfrentarse a la guarida del león. ¿Y qué pasó? Dios respondió a sus oraciones y lo liberó de una muerte segura. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la oración y la fe van de la mano. Cuando te mantienes firme en la oración, Dios no solo te sostiene, sino que también da testimonio a través de tu vida, de su grandeza. Nuestro testimonio debe ser siempre una extensión de nuestro compromiso de orar. Quiero hablar sobre cómo la oración puede convertirse en un testimonio vivo para quienes nos rodean, especialmente para quienes aún no conocen a Cristo. En 1 Pedro 3:15, estamos llamados a estar preparados para responder a cualquiera que nos cuestione sobre la esperanza que tenemos. Cuando oramos y vemos a Dios actuando en nuestras circunstancias, se convierte en una prueba tangible de su amor y poder. Imagina a alguien que conoce tu lucha y, cuando ve cómo has perseverado en la oración, se pregunta, ¿cómo puedes tener esta fe incluso en medio del sufrimiento? Es en este momento cuando puedes compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, testificando sobre la fuerza que su presencia aporta y la transformación que ha tenido lugar en tu corazón. Cada respuesta a una oración es una oportunidad para glorificar a Dios y acercarse a quienes tienen sed de esperanza. Dicho esto, ¿cómo podemos ser más intencionados a la hora de que nuestras vidas de oración sean un testimonio? Empieza intercediendo para personas concretas. Empieza en tu círculo más cercano, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Haz una lista y llévala a Dios en oración cada día. Y cuando veas que Dios responde de alguna manera, prepárate para compartir tu historia. Recuerda que las cosas pequeñas suelen ser tan poderosas como las grandes. Además, no podemos olvidar incluir en nuestras oraciones los problemas sociales y las crisis que nos rodean. El mundo está lleno de dolor y necesidad, y es nuestro deber espiritual clamar por quienes sufren. La oración es un medio por el cual podemos interceder por la justicia, la paz y la restauración. En The Winter Crónicas 7:14, como hemos visto, el Señor nos llama a humillarnos y buscar su rostro. Esto no es solo una petición individual, sino un llamado a la Iglesia para que se levante e interceda por toda la creación. También debemos unirnos en oración por quienes están en el liderazgo, tanto en el ámbito político como eclesiástico. Nunca subestimes el impacto que la oración puede tener en quienes tienen autoridad. La Biblia nos insta a orar por nuestros gobernantes, y es nuestra responsabilidad interceder por quienes toman decisiones que afectan la vida de muchos. Cada vez que os reunáis para orar, incluid oraciones por la paz, la sabiduría y el entendimiento para quienes gobiernan. La oración también debe ser una parte integral de nuestra participación en las misiones. A medida que nuestra comunidad busca expandirse para llegar a más personas, necesitamos revestir estos esfuerzos de oración. Cada paso que demos hacia la evangelización debe ir precedido de llanto. En el Salmo 67, 1, 2, leemos: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haz que su rostro brille sobre nosotros, para que su salvación se conozca en la tierra y su gloria entre todas las naciones. Al orar por toda vida que busca la verdad, sembramos la semilla de la esperanza y abrimos el camino hacia la salvación. Permítanme recordarles que la oración, además de ser una práctica de entrega, es un acto de autoridad espiritual. Cuando oramos, ejercemos la autoridad que Jesús nos dio. En Lucas 10:19, Él declara: He aquí, os doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Es una afirmación poderosa. Cuando rezas, no solo hablas. Estás tomando una posición y reclamando territorio que el enemigo no puede tener. Así que seamos valientes en nuestras oraciones. No tengas miedo de orar por sanación, restauración, liberación y transformación. Clamad por el poder del Señor. Y mientras nos preparamos para cerrar nuestro camino aquí, quiero que llevéis el espíritu de oración con vosotros en todo lo que hagáis. No permitas que la vida diaria te ahogue de una relación vibrante con Dios a través de la oración. No importa dónde estés o qué estés haciendo, recuerda que cada momento es una oportunidad para conectar con el Padre. En última instancia, mi deseo y oración para cada uno de vosotros es que descubráis la profundidad y belleza de relacionarse con Dios a través de la oración. Que sus vidas estén marcadas por una oración constante, una oración que transforme, que clame, que intercede
y que, sobre todo, glorifique el nombre de Jesús. Seremos conocidos como una comunidad de oración, un pueblo que clama continuamente al Señor hasta que Él venga. Oración de amor. Ama la comunión con Dios y que nuestras vidas sean un canto de alabanza que le resuene en cada momento, porque Él es digno. Amén. Hermanos y hermanas, al reunirnos para reflexionar sobre el poder de la oración en nuestras vidas y en nuestras comunidades, quiero invitaros a considerar no solo el acto de orar, sino la cultura de la oración que debemos desarrollar y fomentar. La oración debería ser una práctica tan natural como respirar, un reflejo de nuestra relación personal con Dios. Es el puente que nos conecta con el Padre y debemos convertirlo en la pieza clave de nuestra vida diaria. Cuando hablamos de cultivar una cultura de oración, debemos entender que va más allá de reservar tiempo para orar. Es un cambio de mentalidad, un estilo de vida que, en cada momento, busca comunicarse con Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos instruye: regocijaos siempre, reza sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Este llamado a la oración constante es claro y desafiante. Deberíamos esforzarnos por ver la oración no como la última opción cuando las cosas van mal, sino como la primera línea de defensa, nuestro primer recurso en cualquier momento. Imagina despertarte por la mañana y empezar el día con una oración. En lugar de ir corriendo al trabajo o al colegio, ¿qué tal si te comprometes a tener una conversación con Dios? Esta es la disposición que debería guiarnos. Esta práctica nos ayuda a poner todo en manos del Señor antes de enfrentarnos a las dificultades del día. He visto el impacto directo de este enfoque en mi vida. La paz que surge de comenzar el día en comunión con Él no tiene precio, y lo mismo puede pasarte a ti. Cuando establecemos este hábito, no solo transformamos nuestro día, sino que también cultivamos un entorno donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad. La oración también debe ser inseparable de nuestra vida en la familia y la comunidad. Al reunirnos en torno a la oración, creamos una base sólida de unidad. La palabra de Dios nos enseña esto en Hechos 2:42, cuando describe a la iglesia primitiva como perseverando firmemente en la doctrina de los apóstoles, la comunión en compartir el pan y las oraciones. Esta práctica de oración era esencial para la vitalidad espiritual de esa comunidad. Reflexionemos. ¿Cómo podemos implementar esto en nuestra propia comunidad? ¿Cómo podemos reunirnos no solo para cantar y escuchar la palabra, sino también para orar? Nos hará más fuertes, nos unirá en una sola voz y pondrá nuestra fe en acción, especialmente cuando nos enfrentamos a los desafíos que presenta la vida. La unidad en la oración nos fortalecerá e inspirará. Cuando oramos por nuestros vecinos, amigos y familiares que no conocen a Cristo, estamos sembrando semillas de esperanza. Cada grito que hacemos a Dios en nombre de los demás es una oportunidad para que podamos ser testigos de su amor y poder. Como nos recuerda el Salmo 67, 1-2, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haz que su rostro brille sobre nosotros, para que su salvación se conozca en la tierra y su gloria entre todas las naciones. Que nuestro enfoque sea ver la gloria de Dios manifestarse en cada vida. Os invito a uniros en oración por el avivamiento. Hay un grito creciente dentro de nuestra comunidad y en nuestros corazones para que Dios haga algo nuevo. Debemos orar fervientemente por quienes están perdidos y desorientados. La oración debe ser una prioridad en nuestro ministerio y en nuestra misión. Cada oración que rezamos es como una cuadrícula que levanta los muros de la salvación para quienes lo necesitan. Recuerda siempre que la oración es un instrumento poderoso. En ella encontramos fuerza, esperanza y dirección. Debemos empezar a ver la oración como nuestro arsenal espiritual. Otro aspecto importante de este llamado a la oración es la reverencia. La oración no es solo un intercambio de palabras, es un encuentro sagrado con el Dios que no solo nos creó, sino que también nos ama profundamente. En Hebreos 4:16 se nos recuerda: por tanto, acudamos con audacia al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y encontremos gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Tenemos acceso directo y personal al trono de Dios. Este acceso es un regalo, y debemos afrontarlo con un corazón lleno de reverencia, con la seguridad de que nuestras peticiones están siendo escuchadas. Sin embargo, un desafío que a menudo encontramos en nuestro camino de oración es la distracción. La vida moderna tiene tantas distracciones, ¿verdad?
Nuestros teléfonos móviles, las redes sociales, las exigencias del trabajo y la familia pueden desviar fácilmente nuestra atención. Pero, hermanos, tenemos que luchar contra ello. Necesitamos encontrar formas prácticas de eliminar o minimizar estas distracciones durante nuestro tiempo de oración. Dedica un lugar tranquilo donde puedas conectar sin interrupciones y abrir tu corazón ante el Señor. Reserva momentos en los que la prioridad sea ponerte en su presencia. Y por último, nunca subestimes el poder de la oración al compartir tus experiencias con los demás. Cuanto más testigues sobre lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la oración, más animarás a los demás a involucrarse también. Cuando compartes historias de fe, aquellas en las que Dios acudió en tu ayuda en un momento de necesidad, no solo estás celebrando la presencia de Dios en tu vida, sino que también siembras semillas de fe en el corazón de los demás. Compartir testimonios de oración es un acto poderoso que puede inspirar y motivar a otros a buscar activamente al Señor. Al final de este tiempo de reflexión, quiero que cada uno pueda salir no solo con la misión de orar, sino de cultivar una vida de oración que brille. Estamos llamados a ser una comunidad de oración, que no solo busca la presencia de Dios para nosotros mismos, sino que también clama por aquellos que aún no conocen su gracia y bondad. Que la oración se convierta en la sangre que fluye por nuestras venas como el cuerpo de Cristo. Que nuestra vida de oración esté marcada por la espontaneidad, la continuidad y sobre todo la audacia. Dios nos da la oportunidad de interceder, de transformar la realidad a través de nuestras oraciones. No te lo guardes para ti. Comparte la alegría de la oración con tu familia, recoge historias de fe en tu comunidad y juntos celebremos lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y en nuestro entorno. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al cerrar este tiempo juntos, quiero que reflexionemos sobre la profundidad de la oración y el impacto que puede tener en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La oración es una invitación diaria a profundizar nuestra relación con Dios, no solo un mecanismo para presentar nuestras demandas. Cada vez que doblamos las rodillas, estamos invitando al Creador del universo a involucrarse en nuestras circunstancias, y eso es una responsabilidad y un privilegio extraordinarios. ¿Sabes? Nunca podemos subestimar el poder de la oración intercesora. Cuando nos arrodillamos en nombre de alguien, no estamos hablando solo de palabras que resuenan. Estamos generando cambios en el mundo espiritual. ¿Recuerdas la oración de Hannah, la madre de Samuel? En 1 Samuel 1, encontramos su angustiosa lucha contra la infertilidad. Hannah no solo rezó, sino que prometió dedicar a su hijo al Señor si él concedía su petición. Su ferviente oración ante Dios conmovió el corazón del Señor y se convirtió en la madre de Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. No solo eso, sino que su intervención trajo un nuevo comienzo a una nación. Imagina lo que puede pasar cuando, en unidad, clamamos al Señor por aquellos que están lejos de Él. El mismo poder que funcionó en la vida de Hannah puede manifestarse en nuestras vidas y comunidades si buscamos con fervor. Quiero animaros a que os convirtáis en intercesores en vuestras familias, entre vuestros compañeros de trabajo y en nuestra comunidad. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan desesperadamente la esperanza de Cristo. Cuando oras por ellos, estás extendiendo la mano de Dios para alcanzarlos. Y la maravilla de la oración es que no solo cambia la situación, sino que también transforma el corazón de los que interceden. En Ezequiel 22:30, Dios nos exhorta a interceder. Busqué entre ellos a un hombre que hiciera una cerca y se pusiera en el hueco ante mí por la tierra, para que yo no la destruyera, pero no he encontrado a nadie. ¡Qué desafío! Seamos la generación que está en el hueco, que clama ante el altar, buscando el rostro del Señor para que la tierra no perezca. Recuerda también el poder de la alabanza en la oración. Alabar a Dios mientras se reza no es solo un adorno, sino una herramienta poderosa. En el Salmo 22:3 se dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. En otras palabras, al alabar, estamos creando un ambiente donde Él se manifiesta, donde sus promesas se activan. Por eso, mientras oráis, no olvidéis dar alabanza al Señor. Esto no solo apoya nuestras súplicas, sino que también transforma nuestra perspectiva ante los desafíos. Y hermanos, que cada oración sea un paso de fe. Cuando ores por sanación, finanzas, relaciones o sabiduría, hazlo con la seguridad de que lo que pides está en manos de un Dios que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20.
Y recuerda, a veces las respuestas de Dios pueden presentarse en formas diferentes de las que esperamos. La clave es permanecer fieles y seguir orando, creyendo que Él siempre está obrando, incluso cuando no lo veamos. Al concluir, deseo que la llama de la oración siga hirviendo en vuestros corazones, que levantes las manos al Señor cada mañana y declares: este día te pertenece, Señor. Guíame, úsame y déjame querer ver más allá de lo que mis ojos físicos pueden percibir. Que tu vida sea un testimonio vivo del poder transformador de la oración. Así que os invito a uniros en oración, a levantaros como intercesores en esta generación. Clamemos juntos al Señor y busquemos su rostro en todo lo que hacemos. Que nuestra comunidad sea conocida no solo por sus buenas obras, sino, ante todo, por ser un pueblo de oración. Que nos unamos de tal manera que nuestra voz resuene como un solo grito, porque cuando oramos juntos, actuamos en una acción poderosa que puede transformar vidas y traer esperanza. Y así, mientras avanzamos desde nuestros encuentros hacia nuestras rutinas diarias, que nuestros corazones siempre estén alineados con la voluntad de Dios. Busquemos siempre su presencia, no solo en tiempos de dificultad, sino también en tiempos de alegría y gratitud. Que el Señor nos bendiga y nos permita ser verdaderos embajadores de su gracia en este mundo. Amén.